Yo soy Víctor Apestigue y vengo del área de Ingeniería de Sensores Espaciales del INTA. Somos un área relativamente joven en cuanto a las edades de nuestro grupo, pero llevamos una experiencia bastante dilatada en la realización de instrumentación, inicialmente para todo tipo de plataformas, principalmente del INTA, en el caso de órbita baja, ¿no? Aquí hemos desarrollado multitud de sensores, tanto de plataforma como de instrumentación con base científica. Y aquí solo os estoy poniendo un poco el pasado, ¿no? Todo lo que estamos ahora involucrados, pues no podría terminar esta presentación. Esta presentación principalmente se centra en el futuro, en los radiómetros que hemos ido desarrollando. Entonces, a partir de 2009 empezamos con la misión MEDNET, que era una misión un poco friki de los rusos y finlandeses, un poco para recuperar el concepto de los penetradores de las Mars 96, ¿no? Y la idea es un poco lo que contó ayer Ignacio, que era desarrollar una red de sensores atmosféricos, bueno, no de sensores, de estaciones meteorológicas que pudiesen desplegarse en todo el planeta y así tener medidas para los modelos globales, etcétera, etcétera. Y aquí empezamos nuestra andadura en el diseño para Marte. En la transparencia anterior, principalmente al tener esas plataformas pequeñas y de bajo consumo, lo que aprendimos mucho fue a diseñar miniaturizado y en bajo consumo, ¿no? En este caso, empezamos en esta plataforma, teníamos un consumo que podíamos tener por cada instrumento de 500 milivatios. Es decir, no teníamos capacidad de calentar nuestra instrumentación. Entonces, empezamos a desarrollar toda una serie de tecnologías para poder funcionar en el ambiente marciano, ¿no? Hasta menos 140 grados. Al final esta misión fue un desastre, ni siquiera nos embarcamos en la Phobos Sample Return, que era donde íbamos a ir como una piggyback, y bueno, pues toda esta investigación quedó ahí. Lo bueno es que todo este pozo nos sirvió para entrar en ExoMars 2016, en la carga útil científica que había en Schiaparelli, DREAMS, y allí pusimos nuestro primer sensor gracias a todo esto que habíamos desarrollado anteriormente, ¿no? Lástima que, bueno, pues sabéis el final de Schiaparelli, estábamos allí, pues yo creo que rotos por algún lado de Marte. Y nuevamente, toda esta experiencia lo que nos sirvió es para poder entrar en las dos grandes misiones de Marte que se desarrollaban en aquel momento, que empezaban, ¿no? Por un lado, el CAP gana MEDA, la estación meteorológica, donde podemos diseñar un radiómetro, nuevamente, para el estudio de los aerosoles en Marte, ¿no? Que es el Radiation and Dust Sensor, que está en Perseverance y actualmente está midiendo en la superficie de Marte. Y luego, en ExoMars 2000X, pues tuvimos la oportunidad de incluir 3 instrumentos, uno en colaboración con la Carlos III, que es un sensor de polvo, nuevamente un radiómetro, un poco diferente, el RDS incluye una cámara de JPL ahí, en este caso utilizábamos un espectrómetro, un microespectrómetro, y además un sensor de tipo nefelómetro, bueno, es más un contador de partículas, todo ello en la Surface Platform, ¿no? Que era rusa. Evidentemente, pues todo esto se nos ha caído. Todo esto, y disculpadme porque no he sido capaz de juntar las dos transparencias y que se viesen a la vez, es imposible desarrollarlo sin un plan tecnológico dentro de la institución, ¿no? Ha sido evidentemente a la par, pero al final hemos tenido que desarrollar un plan tecnológico para tener nuestras tecnologías listas para las misiones. Si no, no hubiésemos sido seleccionados y nadie nos hubiese llamado, ¿no? Eso nos ha permitido, pues, tener gran capacidad de seleccionar distintos componentes y calificarlos para las misiones, porque muchas veces utilizamos COTS, evidentemente. Junto con la Universidad de Sevilla y el Centro de Microelectrónica de Sevilla, hemos desarrollado una línea de ASIC mixtos para espacio. De hecho, el ASIC, todas las tecnologías que se desarrollaron en este ámbito están incluidas en el ASIC del sensor de viento de MEDA y está funcionando en Marte. O sea que ha sido un gran éxito desde el punto de vista de tener esa capacidad en España, tener unas librerías que no solo son endurecidas a radiación, sino que además soportan el frío marciano, y eso lo tenemos disponible para toda la comunidad. Es decir, existe esa tecnología en España. También hemos desarrollado una gran capacidad de poder testear todos nuestros
tecnologías en casa. Quizá lo único que nos falta es el tema de radiación, pero bueno, existen facilities ya en España en las que podemos hacer cosas. Y, por supuesto, la calificación específica para las misiones. La parte de penetradores que explicó ayer Ignacio, pues requiere poder calificar nuestros instrumentos a unas grandes que tengan que soportar grandes impactos. Y, por otro lado, toda la parte de Marte, para entrar en la misión Mars 2020 hemos tenido que calificar nuestros sensores con unos test larguísimos y muy duros, que son los Package Qualification and Verification Test, PQV, que lo que tratan es de simular una misión en términos de ciclos de noche-día de térmicos, y tienes que soportar 3 veces la longitud de la misión, ¿no? Y, por supuesto, todo esto lo hemos podido ir probando y aumentando su TRL gracias también al programa de pequeños satélites que disponemos en el INTA, ¿no? Que eso nos da pues mucha importancia a la hora de poder testear todo esto, subir el TRL y poder estar listos para futuras misiones de exploración. ¿Qué hemos conseguido con esto? Pues desde un punto de vista de institución tecnológica, pues sacar rédito de lo que ha sido el diseño y el desarrollo del Radiation and Dust Sensor. Y también hemos realizado un esfuerzo junto con el área de investigaciones atmosféricas del INTA en que tengamos en el INTA un laboratorio de investigación en atmósferas planetarias, liderada por Daniel Toledo. ¿Eso qué nos está permitiendo? Pues no solo haber desarrollado el instrumento, sino que tener en el INTA la capacidad de hacer ciencia, y hacer ciencia bastante potente, porque es un instrumento bastante peculiar con respecto a lo que he vivido en Marte previamente, y estamos estudiando desde fenómenos de levantamiento de polvo, nubes. Hemos hecho una campaña patrocinada por Aeroplanet en Botswana para hacer intercomparación con lo que estamos viendo en Marte del levantamiento de polvo, etcétera, etcétera, etcétera. Y además nos ha permitido estar en un grupo científico muy potente, donde estamos colaborando no solo en la operación del instrumento, sino en la explotación del mismo. Y aquí podéis ver distintas publicaciones donde los datos de RDS están siendo parte. Quizá os pongo un poquito más importante, porque es junto con las cámaras de Perseverance hemos sido capaces de detectar el primer halo solar en un planeta que fuera de la Tierra, que no es la Tierra. Todo esto, esta simbiosis entre ciencia y tecnología, lo que estamos intentando es sacarle rédito para futuras misiones, ¿no? Y es muy importante esta colaboración, porque al final es la manera no solo de que el INTA haga un instrumento y un científico lo explote, sino que estamos aprendiendo mucho para poder diseñar futuros instrumentos muchísimo mejores, ¿no? Y eso es un poco lo que pretendemos con los 2 instrumentos que os voy a presentar hoy. El primero es un radiómetro miniaturizado para la misión de los gigantes de hielo, que va a ir a Urano, donde tendremos un orbitador junto con una sonda de descenso, ¿no? Esta sonda de descenso, su misión principal es la caracterización de los gases nobles en la atmósfera, y hay pocos instrumentos, la verdad, que estén seleccionados como fijos, y habrá una pequeña parte para ciencia auxiliar, ¿no? Y aquí es donde queremos entrar nosotros. Además, llevamos desde 2020 presentando este proyecto, porque con el Decadal Survey, que además ha certificado que va a ser la próxima flag misión de NASA, estamos hablando que la financiación se pretende empezar al año que viene. Es decir, es probable que podamos tener un anuncio de oportunidad para el año que viene. Entonces, hay que estar preparados y hay que estar proponiendo este instrumento. Y es lo que hemos hecho. Hemos estado en el IGS System en 2020, en la EGU, y vamos a estar dentro de 15 días en Pasadena, que va a ser el workshop para decidir un poco cómo va a ser esa misión, qué instrumentación hay, un poco va a ser el white paper que se va a seguir para la propuesta de misión, ¿no? Y aquí, ¿qué estamos proponiendo? Pues nuevamente un pequeño radiómetro, muy pequeñito, que tiene una parte, un optical head, que es esto de aquí, junto con un pequeño ordenador de a bordo, donde vamos a intentar caracterizar la haze, la variación de los niveles ultravioleta, el flujo total distribuido por las nubes y ciertos componentes de la atmósfera. Evidentemente, la atmósfera de Urano y sus
nubes es complicado, todavía no se sabe y no existe capacidad como para poder medir dónde están cada una de estas nubes, ¿no? Y cómo son los aerosoles, qué características tienen, etcétera. Junto con la Universidad de Oxford estamos trabajando con su modelo Nemesis en poder, primero, simular qué tipo de señales vamos a recibir del radiómetro en su descenso. Aquí tenéis una imagen donde se puede ver una simulación bastante chula que tiene esta gente colgada en YouTube, donde vemos cómo sería el descenso de una sonda en la atmósfera de Urano, ¿no? Y lo que va a tener va a trabajar desde 0 bares hasta 10 bares, ¿vale? Y aquí tendríamos un poco los niveles de radiancia en distintas bandas que estamos estudiando. ¿Cómo hemos desarrollado el sensor? Pues tiene unos objetivos científicos que son los que están con letra, ¿de acuerdo? Y luego los distintos canales que estamos considerando. Lo primero es tener una posición del Sol y posible reconstrucción de la trayectoria del instrumento. Para eso necesitamos 4 canales y hacer un sensor solar de tipo clásico. Por otro lado, queremos caracterizar los aerosoles, su función de fase, ¿no? Pues vamos a tener 3 canales que están mirando cerca del Sol y como esta sonda al caer lleva un paracaídas, va a empezar a girar, ¿de acuerdo? Además, de hecho, tiene unos ciertos flejes mecánicos para llegar a una rotación constante y controlada, ¿no? Con eso, ¿qué vamos a conseguir? Pues una nube de puntos para poder determinar la función de fase, junto con otra serie de canales que lo que vamos a medir es la opacidad, incluso en el ultravioleta. Con todo esto y los modelos de inversión que tenemos, pues podremos caracterizar los aerosoles, índice de refracción, etc. También queremos obtener la deposición solar en las distintas capas de la atmósfera y tendremos unos canales que simplemente están midiendo arriba y abajo en toda la banda del silicio, que son los sensores que utilizamos de emisiones anteriores. Y por último, algo bastante novedoso que lo que queremos hacer es, a partir de un bar, las condiciones solares son muy bajas, no tenemos casi luz. Y entonces lo que vamos a intentar es, por una técnica de backscattering, con 2 canales, el poder discernir no solo que tenemos presencia de nubes, sino qué composición tienen. Y también tamaño de partícula y densidad. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Bueno, pues con toda la electrónica del plan anterior que hemos visto de tecnologías. No solo vamos a utilizar lo que ya tenemos, sino que queremos avanzar un poco con un nuevo computador y vamos a utilizar 2 ASICs de los que hemos visto de Sevilla, ¿no? Esto es la calificación de estos ASICs, bueno, no es la calificación, es un test que hemos hecho en el criostato del INTA, bajando estos ASICs hasta 30 Kelvin. Seguimos funcionando a 70 Kelvin en la parte analógica y la parte digital funciona hasta los 30 Kelvin. Es decir, necesitamos muy poca energía para calentarnos durante el descenso. Eso es bueno. Estas son las medidas que tenemos. Nuevamente, lo que buscamos es bajo consumo, bajo masa, etcétera, 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 que son las características que el ADN un poco de las propuestas que hemos ido desarrollando. Está bastante más avanzado toda la parte que os estoy contando de Urano, porque además nos han invitado a una special issue de Space Science Review de la instrumentación posible para estudiar este planeta. Y por otro lado, y en paralelo y por coincidencias de la vida, pues el grupo de Venus Cloud Explorer, con la nueva misión Phantom que están desarrollando, que se trata de un globo que va a circunvalar la capa de nubes de Venus, para estudiar multitud de cosas. Ha sido un proyecto que ha sido liderado históricamente por Kevin Baines, ahora ya tiene una cierta edad, lo ha cogido el relevo Paul Byrne y evidentemente el JPL está bastante involucrado. De hecho, en esta misión ya está en unos grados de test bastante impresionantes, es decir, el globo está preparado a escala 1/3, que hicieron unos test el año pasado en Nevada. Y lo que nos han pedido es que desarrollemos nuevamente un radiómetro para esta misión. En este caso, es una misión que van a ser 100 días circunvalando Venus, entonces pensamos que vamos a tener más potencia y podemos tener una masa mayor, ¿no? Entonces, estamos desarrollando un instrumento un poco más complejo, que tiene movimiento, que tiene canales redundados, etcétera, 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 pero nuevamente para caracterizar todos los aerosoles que tengamos en las nubes, ¿no? ¿Cuáles son nuestros siguientes pasos? Pues mejoras que estamos viendo
que tenemos fallos o, bueno, llámenle mejoras que podemos realizar sobre el RDS, pues queremos implementarlas, ¿no? Aquí estamos trabajando con el departamento de óptica. Queremos proponer una campaña. El INTA tiene la capacidad de generar campañas en campo con balones aerostáticos y vamos a hacer una serie de campañas para probar nuestros instrumentos. Y luego, por último, la parte esta de la luz que hemos visto de backscattering lo queremos probar en una cámara que tiene JPL específica para ello y que nos han invitado a utilizar, ¿no? Y bueno, esto es todo.